Hey, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno chicos, hoy veis que vengo con mi camiseta de Río de Janeiro. Esto quiere decir que vamos a reaccionar a datos curiosos sobre Brasil. Ya digo, este es un país que me encanta, que he visitado, he tenido la suerte de visitar. Tenía familia, bueno, tenía y aún sigo teniendo familia allí en Río de Janeiro. Y bueno, he de deciros que es una ciudad preciosa, que si sois de otros países os recomiendo visitarla, sin duda. Yo me lo pasé genial, estuve un mes allá en Río. Y Brasil es un país al que le tengo mucho aprecio, ya digo, porque es el único país latinoamericano. Bueno, he ido a la República Dominicana también. Pero bueno, he estado en Brasil, me ha gustado mucho y hay que decir que Brasil tiene como una cultura aparte, ¿no? He de decir que va un poco a su rollo, es normal. Digamos que son el único país que hablan portugués de toda Latinoamérica. Creo que no hay más países. Puede ser que en alguno haya un porcentaje de la población que hable portugués, pero como país son el único país que tienen el portugués como idioma oficial. Y entonces, bueno, esto hace que tengan una cultura aparte, pero ya digo, yo soy muy fan de la cultura brasileña, consumo mucha cultura brasileña, música, me gusta mucho un DJ que es Alok, seguramente si sois de Brasil lo conoceréis, Aloki, como lo dirían por ahí. Y bueno, además de eso, bueno, el fútbol, carnaval, me encanta mucho, como digo, la cultura. Vamos a ver unas curiosidades sobre Brasil, a ver cuáles de ellas me sabía, cuáles no. Así que dicho esto, chicos, vamos allá. Bueno chicos, ya estamos aquí con el vídeo y me olvidaba de una cosa también muy importante, las hermosas mujeres que tienen allá en Brasil. Dios mío. Brasil es una amalgama de pueblos que han convertido este país tropical en uno de los que ofrecen al visitante más lugares interesantes que conocer y anécdotas fascinantes que descubrir. Acompañan. Fijaros las favelas, esta favela en general, qué bonitos. Obviamente las casas pues son casas, digamos, pobres, humildes, muy humildes. Pero fijaros cómo han decorado la favela, lo bonito que lo han pintado para darle otro aire a la favela. La verdad es muy bonito cómo ha quedado. Acompáñanos a conocer 20 curiosidades de Brasil. Buah, fijaos aquí, Río de Janeiro, es que Río de Janeiro es espectacular. Yo me casaría con esa ciudad, me encanta, sabéis, los que me sigáis, sabéis que me gusta muchísimo la playa. Yo soy de costa, vivo cerca de una ciudad parecida a Río de Janeiro, tiene cierto parecido. Fijaos qué belleza, es que, buah, estoy enamorado. 20 curiosidades de Brasil, Cristo, el país Cristo del fútbol y el Redentor, carnaval. Pau de Sucre. 1. Brasil es el país más grande de Sudamérica. Cuenta con una superficie de más de 8 millones de kilómetros cuadrados y más de 200 millones de habitantes. Bueno, este es un dato que yo ya sabía, yo ya conocía, yo soy bastante fan de la geografía y estos datos me sé. Para que os hagáis una idea, en Brasil cogerían 16 Españas. 2. La bandera de Brasil tiene en su centro un disco azul con estrellas que representa el cielo que se podía observar desde Río de Janeiro la noche del 15 de noviembre de 1889, que fue la fecha. De verdad, es que estoy enamorado, estoy enamorado. Aquí veis el Pan de Azúcar, también un monumento, o sea, un monumento natural muy, muy visitado de allá, yo estuve. Lo que pasa es que tenía un poquito de vértigo, he de admitirlo, era más pequeñito cuando fui, tenía 10 años, y tenía vértigo y me quedé en este, no subí al otro. Pero si vuelvo tengo que subir a este. Fecha de la proclamación de la República de Brasil. 3. La actual capital de Brasil es Brasilia, una capital excepcionalmente nueva. Su fundación data de mediados del siglo XX, en concreto del año 1960, por lo que estamos hablando de una ciudad que ni siquiera tiene 100 años. Esto se debe a que desde los primeros tiempos de la independencia de Brasil, siempre se había planteado la necesidad de trasladar la capital al interior del país con el objetivo de ayudar a las tribus indígenas y de que el gobierno federal tuviera una presencia mayor. 4. El Carnaval de Brasil a menudo es considerado la mayor fiesta del mundo. Yo tuve la suerte de ver el Sambódromo, pero ya digo, ya había acabado el carnaval cuando fui yo a Río, hacía 2 semanas o así que había acabado, pero tiene que ser algo espectacular. Para los que les guste mucho el carnaval, yo no soy especialmente un fan del carnaval. Sí es verdad que aquí en España también se celebra mucho el carnaval, pero yo no soy especialmente un fan. Pero bueno, cualquiera que vaya a Río de Janeiro le aconsejo que vaya por esas fechas porque tiene que ser una fiesta espectacular. 5. La parte más impresionante del carnaval la encontramos en el Dios. Sambódromo de Río, donde tiene ¡Qué lugar el mujeres! desfile que cuenta con las escuelas de samba más importantes de todas. Sin ¡Guau! embargo, estos fascinantes desfiles también se pueden encontrar en la calle de la mayoría de las Dios. ciudades de Brasil, donde reciben el nombre. Esto para hacer una... Aquí se llaman comparsas o carrozas, no sé cómo se llamará en vuestros países, pero esto tiene que dar un trabajo para hacer esto
impresionante, espectacular. Fijaros cuánta gente también hay viéndolo, es increíble. Nombre de blocos. 6. El carnaval es el mejor momento del año para demostrar las dotes que se tienen para la samba, que sin lugar a dudas es el baile más famoso del país. 7. Brasil es uno de los países donde más personas practican algún tipo de danza. De hecho, los bailes exóticos de Brasil van mucho más allá de la samba. Cabe destacar entre ellos la capoeira, que además de ser un baile también se usa como arte marcial. 8. El lema nacional de Brasil es Orden y Progreso. 9. En Brasil se hablan o se expresan con signos hasta 210 lenguas distintas, 180 de las cuales son autóctonas, aunque el idioma oficial y el que hablan la mayoría de brasileños es el portugués. 10. Brasil es el país del mundo que más veces ha ganado el Mundial de Fútbol. Esto se debe a que se trata de un país que, junto con el baile, vive de forma apasionada el fútbol, que es su deporte nacional por antonomasia. 11. La selección de fútbol de Brasil tiende a ser especialmente ofensiva cuando está en el terreno de juego, lo que hace que el público no pierda el interés por el partido en ningún momento. Es lo que ha dado en llamarse como juego bonito. Pero me hace gracia porque aquí el chico que hizo el vídeo ha puesto una imagen de la selección de fútbol de Colombia, no de Brasil. Que por cierto, Brasil, yo me acuerdo que a principios del 2000, cuando jugaba Ronaldinho, Ronaldo Nazario, que Cafú, Dida, qué equipazo tenía Kaká, jugaba con 5 o 4 delanteros, me parece. O sea que imaginaros si era ofensiva o no esa selección. Haciendo referencia a la estética que tiene esta selección de fútbol a la hora de practicar el deporte estrella en Brasil. 12. En 2016, Brasil se convirtió en el primer país de Sudamérica en celebrar en su región unos Juegos Olímpicos. ¿Qué países crees que lo seguirán? Pues, ¿qué países podrían seguir a Brasil, así de Latinoamérica? Pues yo creo que un claro aspirante es México. De hecho, México, Estados Unidos y Canadá se van a presentar en una candidatura para organizar el Mundial de Fútbol. Y podríamos ver partidos ahí en México, Estados Unidos y Canadá, ya digo. Más en Norteamérica, pero bueno. 13. Se calcula que aproximadamente un poco más de 1,5 millones de brasileños son descendientes de inmigrantes japoneses. Esto también lo sabía, sobre todo en Sao Paulo hay una gran comunidad de personas descendientes de japoneses. Pero es curioso porque la mayoría no sabe hablar japonés, habla portugués, o sea que los ves con los rasgos característicos de unas personas asiáticas, pero después no saben hablar japonés, chino, digamos del país de donde procedan sus padres, abuelos, pero es bastante curioso. Yo lo vi en un reportaje aquí en España y me sorprendió bastante. De hecho, se trata del país con más población japonesa del mundo después del propio Japón. Esto explica por qué hay tantos árboles de cerezo en São Paulo y en algunos parques públicos. Los antepasados de estos habitantes de Brasil los trajeron con ellos. 14. ¿Sabías que Brasil ocupa el 47,3% de Sudamérica? Casi la mitad. Esto hace que tenga frontera con todos los países de esta región, exceptuando Chile y Ecuador. 15. Río de Janeiro fue una vez la capital de Portugal, convirtiéndose en la única capital de Europa situada fuera de este continente. Ostras, este dato sí que no lo sabía y me ha parecido súper fuerte. O sea, Río de Janeiro es la capital de Portugal. Es como si en antaño la capital de España fuera México DF, ¿os imagináis? Sería algo extraordinario, ¿no? Algo súper raro. Dios, wow, este dato sí que me ha descolocado por completo. Es que imaginaros eso, que la capital de España fuera Buenos Aires o Santiago de Chile o... No sé, la verdad es que ha sido muy interesante. Me gustaría saber un poquito más del contexto, pero... 16. En el siglo XVI, los marineros conocían Brasil con el nombre de Tierra de Ipapaga, que significa Tierra de Loros. 17. La mayor población católica del mundo reside en Brasil y supone el 64% de la población total del país. 18. El arquitecto brasileño Oscar Niemeyer fue quien diseñó la ciudad de Brasilia. ¿Sabías que vista desde el cielo tiene una silueta parecida a la de un avión? 19. Brasil es uno de los 17 países megadiversos. De hecho, tiene la mayor diversidad de animales mamíferos del mundo. 20. En Brasil hay un municipio que se llama Não Me Toque, que significa no me toques. ¿Te han sorprendido? Bueno, he de
de decir que la mayoría de los datos ya los conocía, sobre todo fueron muchos así de geografía y tal, pero he de decir que el que me ha dejado muy, muy descolocado es del que Río de Janeiro fue la capital de Portugal. Es que no, no logro llegar a entenderlo. O sea, me pongo en el lugar de que, por ejemplo, México ciudad fuera capital de España y sería algo súper raro, ¿no? Pero bueno, me imagino que tendrá algunos motivos políticos o de guerra o algo así por el estilo. Pero bueno, volviendo a Brasil, he de decir que yo, por suerte, soy bastante conocedor y admirador de la cultura brasileña. Ya digo, me gusta mucho. De hecho, aquí en Portugal, yo estoy muy cerca de Portugal, entonces hay una comunidad de brasileños, perdón, bastante grande. Y bueno, pues algo de contacto siempre se tiene. Y bueno, he de decir que Brasil es un país bellísimo, naturalmente me parece una espectacularidad como toda Latinoamérica en líneas generales. Sí es cierto que lo que es la belleza natural es inmensa, es espectacular. Y fauna, flora, animales, de todo. Y después como ciudad, yo solo he visitado la de Río, pero hay muchísimas otras también que son muy bonitas, como Sao Paulo. Aunque Sao Paulo es más ciudad, no tiene tanta naturaleza. Río, la verdad es que mezcla muy bien la naturaleza y la ciudad, y la costa, la playa, espectacular. Pero después también está Belo Horizonte, también he visto cositas de Belo Horizonte que me gustaron bastantes. Florianápolis también. Buah, es que tiene cada ciudad de Brasil. Ya digo, yo soy muy fan de Brasil. Desde que fui, bueno, he tenido la suerte de ir. Pues he sido muy fan. He estado en una ciudad pequeñita que se llama Bucios. Seguramente si sois de Brasil habréis oído hablar de ella, Bucios. Esa ciudad, bueno, es una ciudad muy pequeñita, a unos 200 kilómetros de Río, pero yo me enamoré de ese sitio. O sea, tengo que intentar volver como sea. Y bueno, ya digo, sobre todo lo que destaco de Brasil es esa cultura, ¿no? Que es casi propia de ellos, que va un poquito aparte de lo que es Latinoamérica, por eso también a veces es interesante verla incluso para otros países de Latinoamérica. Sí es cierto que hay partes que es igual a la cultura, por ejemplo, de México, de Chile, de Ecuador, de Perú, pero tiene ese toque característico, ¿no? Tiene ese toque muy, muy marcado, ¿no? De la cultura esa, ya digo, portuguesa, influencias de la cultura portuguesa también, como gran parte de los países latinos, también tiene toques indígenas y no sé, hace que sea una cultura. Y bueno, la fiesta de Brasil también, la fiesta, lo que les gusta la fiesta, ya veis ahí el carnaval, la samba, todo eso. Yo ya digo, soy muy, muy fan de todo lo que es la cultura brasileña. Por ejemplo, las MMA, a mí me gustaba mucho Anderson Silva, ¿no? Sobre todo ese estilo patadas que mezclaba capoeira. Pues también ahí más. Aquí también teníamos muchos espectáculos, había escuelas de capoeira, de samba, ya digo. Aquí está muy presente en España, Portugal, la cultura brasileña, porque hay muchos españoles y portugueses que emigraron allá a Brasil y hay muchos brasileños que emigraron aquí. Entonces, ya digo, está muy, muy presente. Y bueno, quiero decir que me encanta este país, me encanta, sinceramente, me gusta mucho, me gustaría volver y nada más que añadir. Simplemente, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros y como digo siempre, un saludo a todos máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.